programa de hoy, Papa Francisco presidirá la misa de miércoles de ceniza en Roma. En catequesis de este miércoles, el Santo Padre explicó la bienaventuranza de la mansedumbre. Obispos en Paraguay cuestionan proyectos de ley que recortarían acceso a información en el país. Hola amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Qué gusto que esté con nosotros, como siempre, soy su amigo Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el noticiero contándoles que el día 26 de febrero el Papa Francisco presidirá la misa de miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina en Roma. Además, dará inicio al tiempo de Cuaresma con el rezo del Vía Crucis. Veamos. El Papa Francisco presidirá el 26 de febrero la tradicional misa del miércoles de ceniza que se celebrará en la Basílica de Santa Sabina de Roma. Durante la Eucaristía se llevará a cabo el rito de bendición y de imposición de las cenizas. Por otra parte, se sabe que el pontífice participará en una de las costumbres más arraigadas del inicio de la Cuaresma, las estaciones del Vía Crucis, y que son un antiguo rito que invita a los fieles a detenerse para meditar sobre la pasión del Señor. Según la historia, antiguamente los romanos se detenían cada día del tiempo cuaresmal delante de una de las iglesias del centro de la ciudad en memoria de los mártires. Luego, iban en procesión cantando letanías a los santos y ya para finalizar, asistían a la celebración eucarística. Dicha tradición se mantiene hasta el día de hoy y la Iglesia invita a todos los fieles a vivir el Vía Crucis de manera profunda. En este sentido, se ha dado a conocer que la primera estación con el Papa, el miércoles de ceniza, será en la iglesia de San Anselmo del Aventino a las 4:30 de la tarde, hora local de Roma. Allí comenzará la procesión penitencial hacia la Basílica de Santa Sabina. Por otro lado, se informó que en el rito estarán también presentes cardenales, arzobispos, obispos, monjes benedictinos de San Anselmo, padres dominicos de Santa Sabina y algunos feligreses. Y bueno, ya estamos muy cerca de la Cuaresma y es también por eso importante que empecemos nuestra preparación. Justamente el Papa Francisco va a presidir este Vía Crucis, de alguna manera dándonos un ejemplo de cómo podemos prepararnos mejor para este tiempo. Y tengamos presente que la Cuaresma marca el tenor, digamos, la altura, la calidad espiritual de todo nuestro año, no solamente de estos días. Así es que, amigos, hay que entrar de lleno en estos días previos a prepararnos. El antiguo calendario litúrgico establecía incluso domingos anteriores al inicio de la Cuaresma para ir preparando a las personas con sermones con respecto a la importancia del tiempo que viene, ese tiempo fuerte del año. Así es que, amigos, entremos de todo, entremos con una actitud vencedora, luchadora, porque eso hace toda la diferencia para practicar bien el ayuno, las obras de caridad y crecer en la oración, que es ante todo entrega a Dios. Ahora nos vamos hasta Roma y nos conectamos inmediatamente con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos contará sobre los mensajes que el Papa Francisco dio en su audiencia general de este miércoles. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra mucho saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, mientras que nos preparamos para comenzar la Cuaresma la próxima semana. Y el Papa Francisco presidió este miércoles la tradicional audiencia general y continuó con su serie de catequesis sobre las bienaventuranzas. En un clima de alegría, los miles de fieles católicos se congregaron en el aula Pablo VI del Vaticano para estar con el Santo Padre y escuchar su catequesis sobre las bienaventuranzas de Jesús. Felices los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En esta ocasión el Papa explicó la importancia de la mansedumbre, que es esencial para heredar el cielo, al imitar el modelo de Jesús. Veamos lo que dijo. Cuando decimos que una persona es mansa, nos referimos a que es dócil, suave, afable, a que no es violenta ni colérica. La mansedumbre se manifiesta sobre todo en los momentos de conflicto, cuando estamos bajo presión, cuando somos atacados, ofendidos, agredidos. Nuestro modelo es Jesús, que vivió cada momento, especialmente en su pasión, con docilidad y mansedumbre.
De este modo, el Papa Francisco advirtió también sobre el pecado de la ira, que es lo contrario a la mansedumbre y que en un instante de cólera puede arruinar las relaciones, incluso hasta el punto de que no haya ningún remedio. También podemos considerar lo contrario de vivir esta bienaventuranza y preguntarnos acerca del pecado de la ira. O sea, la ira es lo contrario de la mansedumbre. En un momento de cólera, de ira, se puede destruir todo lo que se ha construido. Cuando se pierde el control, se olvida lo realmente importante, y esto puede arruinar la relación con un hermano, y muchas veces sin remedio. En cambio, la mansedumbre conquista los corazones, salva las amistades, hace posible que se sanen y reconstruyan los lazos que nos unen con los demás. Finalmente, el Santo Padre rezó para que el Señor conceda a todos la gracia de ser humildes de corazón para la construcción de la paz. Pidamos al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón y a reconocer los momentos en que perdemos la calma, para que con la gracia del Señor podamos volver a encontrar y a construir la paz. Que Dios los bendiga. Y con esta invitación del Papa Francisco a caminar como discípulos de Cristo, promoviendo la paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. En otras noticias, el cardenal Jorge Urosa resaltó las enseñanzas que dejó el Papa en su exhortación apostólica Querida Amazonía. Veamos. Frente a la publicación de la exhortación apostólica Querida Amazonía del Santo Padre, el arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, a través de un artículo titulado Los sueños del Papa Francisco, la exhortación Querida Amazonía, y enviado a los medios de Haz y Prensa, resaltó la enseñanza del pontífice sobre la pastoral vocacional, el celibato, la evangelización y el sacerdocio, temas tratados en dicho documento. En este sentido, al inicio del texto del arzobispo emérito de Caracas, se destacó las enseñanzas del pontífice sobre la necesidad de una predicación más intensa y de una explicación más clara del Evangelio. Además, recordó el valor del sacerdocio católico, del cual expresó que Jesucristo es la fuente y la causa de su importancia en la Iglesia. Más adelante, también señaló la necesidad de poner al Hijo de Dios como centro de la vida de la persona, ya que con él ésta inicia y termina. Finalmente, el cardenal Jorge Urosa Sabino agradeció al Papa Francisco por las guías que ofrece en esta exhortación y le pidió a Dios que los ayude para recorrer el largo trayecto de la evangelización en la Amazonía y en el mundo entero. Hace unos días, los obispos de la Conferencia Episcopal de Paraguay cuestionaron dos proyectos de ley que, según indicaron, recortarían el acceso a la información en el país. Para conversar a detalle sobre este tema, está conectado vía Skype con nosotros el licenciado Aníbal Casco, director de prensa de la Conferencia Episcopal de Paraguay. Aníbal, bienvenido a EWTN Noticias. Un gusto, muchas gracias por el espacio. Aníbal, cuéntanos por favor, para ponernos en contexto, de qué se tratan estos dos proyectos de ley y qué es lo que buscan. Este proyecto de ley es una propuesta que hizo un grupo de miembros de un partido político que busca transparentar los datos relacionados a cada candidato que se postulará a las elecciones municipales y las generales también. Se llama Ley de Trazabilidad de Financiamiento Político. Lo que manifiesta la Iglesia con relación a, digamos, al debate o a la discusión que se genera a partir de esta propuesta, porque hay que recordar que, digamos, el grupo mayoritario de miembros de partidos políticos más conservadores buscan de alguna u otra forma
no evidenciar los detalles que tienen que ver con el financiamiento político, es decir, quién financia a cada candidato de los partidos políticos para las elecciones municipales, para las elecciones internas, para las elecciones generales. Entonces, para la Iglesia es fundamental la transparencia de los detalles y la información veraz con relación al financiamiento de cada candidato político. Entonces, en ese sentido, la Iglesia evidenció a través de un comunicado llamado por una democracia participativa y con valores su posicionamiento oficial recientemente. Con este comunicado, la Iglesia lo que busca es, digamos, una democracia participativa y con mayor énfasis en donde la ciudadanía ejerza poder efectivamente a través de esa participación. Y bueno, con esto pretende que a través de distintos mecanismos se pueda ejercer esa ciudadanía, ese poder, esa participación activa y con valores, porque el deseo de un país en donde se priorice el bien común antes que el bien particular es realmente urgente. Entonces, en ese sentido, la Iglesia cree que es importante la transparencia del origen de los bienes patrimoniales de un candidato. Entonces, nosotros creemos que como Iglesia, como Conferencia Episcopal Paraguaya, es importante este posicionamiento, este deseo es de la ciudadanía en general. Aníbal Casco, muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de WTN Noticias. Muchas gracias a ustedes, un gran placer. Gracias, Aníbal. La corrupción lamentablemente parece haber invadido la cosa pública desde hace tiempo, no es una cosa nueva, parece estar más agravado y tal vez es porque hay más medios para que se haga evidente justamente esta lacra de la que sufre la política actual. Y se puede encontrar parte de la razón en cómo se planteó la política al inicio de la modernidad, en el Renacimiento, el filósofo italiano Maquiavelo, que planteó que la política era cuestión del poder, alcanzar el poder, aumentar el poder. Y decía que sería absurdo pensar que uno tendría que ser honesto y justo y decente para alcanzar y mantener el poder. No se puede ser honesto y justo para mantener el poder. Hay que parecer honesto y justo, eso sí es necesario, pero no se puede ser. Nosotros los católicos rechazamos ese planteamiento de la política. Para nosotros no hay dos morales, una moral pública y una moral privada. Hay una sola moral que vivimos en nuestra familia, en nuestras comunidades y también, si tenemos la vocación, para servir en la política. Así es, Eddie, justamente por eso la Iglesia en Paraguay también se ha hecho presente y no quiere permitir esto. Realmente exige que los ciudadanos tengan el derecho de conocer con transparencia la información que se está manejando, sobre todo en los temas de financiamiento político en Paraguay. Así que ojalá también que se escuche la voz de la Iglesia y que los ciudadanos también hagan respetar este derecho, porque finalmente son los políticos que representan a los ciudadanos. Entonces están en toda su razón de solicitarlo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, los obispos en Bolivia piden transparencia al tribunal en la habilitación de candidatos. Organización que defiende la vida y la familia en España realizará su tercer encuentro nacional. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Les contamos que Monseñor Ricardo Centella, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, expresó su deseo de unas próximas elecciones gubernamentales transparentes. Hace unos días, con motivo de las próximas elecciones en Bolivia, Monseñor Ricardo Centella, presidente de la Conferencia Episcopal de dicho país, expresó durante un encuentro con la prensa su deseo de una correcta transparencia en las elecciones de los nuevos candidatos que se están postulando al Congreso. Asimismo, el arzobispo de Sucre se refirió a temas de la realidad nacional y definió el actual momento como un periodo de transición. Yo creo que todos conocemos y sabemos que estamos en etapa de transición. Esperamos que esta etapa de transición, que ahora ya se ha convertido en etapa electoral, vaya adelante en el marco del respeto, en el marco de lo que significa la democracia. Por otro lado,
El prelado explicó que para la Conferencia Episcopal Boliviana es importante escuchar los proyectos que tienen los partidos políticos a través de sus candidatos, y fue en ese contexto que el presidente del episcopado subrayó que Bolivia tiene altos índices de desigualdad, lo que significa que no hay justicia social. Por último, Monseñor Ricardo Centella recordó que la Iglesia tiene como misión caminar con el pueblo y trabajar para que cada miembro viva con dignidad. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal de España, Blanca Ruiz, quien nos trae los últimos detalles del próximo estreno de la película Corazón Ardiente. Te escuchamos, Blanca. Hola Silvia, hola Edi. Hoy nos encontramos en la parroquia de María Inmaculada y Santa Vicenta María y les cuento que próximamente se estrenará en España y en otros muchos países la película Corazón Ardiente. La parte de ficción de esta bella película sobre el Sagrado Corazón de Jesús la dirige Antonio Cuadri, quien aseguró que esta película tocará el corazón de muchos. Yo creo que primero se van a encontrar en una sola película, en un mismo cuerpo de documental y ficción, sobre todo la parte documental, todo lo que se sabe, todo lo que se conoce, los orígenes y muchas claves, algunas de ellas sorprendentes, sobre el corazón de Jesús, ¿no? Complementado con una historia de ficción que yo también animo a ver porque es muy reveladora, muy ejemplar y efectivamente pues nos toca el corazón a todos, ¿no? La famosa escritora española María Vallejo Nájera también participa en la película y destacó cómo se refleja en el film el estudio de los milagros eucarísticos. Es muy interesante en la película cómo trasladan esta fe, este deseo de creer que Dios está, que Jesucristo está en un trozo de pan consagrado al laboratorio, como con los milagros eucarísticos. Yo cuando vi esto en el guión dije, wow, porque aquí salían médicos magníficos que iban a explicar lo que ven debajo de una pipeta, dentro de una pipeta, debajo de un microscopio, y todos ellos hablaban de un trozo del miocardio con células vivas. O sea, es increíble, es increíble. Además, Vallejo Nájera también aseguró que descubre cada vez que ve esta película nuevos detalles e incluso ha llegado a emocionarse hasta las lágrimas. Me ha arrancado hasta lágrimas ver la película. La primera vez que la vi, que fue un poco una pre-presentación para nosotros, me gustó, pero no tanto como la segunda vez que la he visto. La segunda vez, el otro día, que fue el pase de prensa y medios, se me saltaron las lágrimas. O sea, comprendí mejor el camino del Sagrado Corazón. Yo creo que es una película que va a tocar muchísimos corazones y que cuanto más la ves vas pillando más detallitos que se te escapan de la cantidad de información que hay. Esta película se estrena el próximo viernes 21 de febrero en España, una semana después, el 28 de febrero en Polonia, el 12 de marzo en Colombia y Puerto Rico y el 19 de marzo en México y Panamá. Y por último, también les contamos que Monseñor Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, aseguró que la eutanasia es, en realidad, aniquilar a quien sufre. Lo dijo en una entrevista concedida al diario El Mundo, en donde también declaró que los ataques del gobierno socialista a la escuela concertada son ataques indirectos a la Iglesia, porque la mayoría de estos colegios son de iniciativa eclesial. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Amigos en España, ya saben, no se pierdan esta película que va a ser un retrato realmente interesante de lo que es la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y próximamente se estará presentando también en el resto de países de Latinoamérica. Por otro lado, les contamos que bajo el lema Libres para Evangelizar, la Asociación Pública de Fieles Católicos en Defensa de la Vida y la Familia, Spey Mater, realizará su tercer encuentro nacional en España. Por ello nos conectamos vía Skype con María José Mancilla, presidenta de Spey Mater. María José, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, encantada de estar con vosotros compartiendo. María José, cuéntanos por favor, ¿qué es Spey Mater y cuáles son sus principales objetivos? Spey Mater es una asociación pública de fieles, es decir, es una asociación de la Iglesia que nace para intentar dar una respuesta desde la Iglesia y desde la fe a lo que es toda la cultura de la muerte. Y esa respuesta la damos pues a través de un acompañamiento, es ser el rostro de la misericordia para esas víctimas, y lo hacemos en proyectos concretos pues de ayuda a la embarazada, de posaborto, de oración y de formación en las parroquias.
Y en este tercer encuentro nacional que realizarán, ¿nos podrías contar brevemente cuáles son los principales temas que se abordarán? Bueno, pues nuestros encuentros son sobre todo para compartir experiencias en las distintas diócesis que las que estamos, que son más de 40 en España y próximamente estaremos también en América. Y aparte de compartir esas experiencias, de hacer un análisis de la situación, se quiere dar parte de formación sobre la fidelidad al Evangelio y la fidelidad al magisterio de la Iglesia en los temas de familia y vida, y también se van a presentar una serie de nuevas iniciativas para el próximo curso, pues de un juego de mesa que hemos desarrollado para concienciar del valor de la vida, que se llama La Odisea de la Vida, y pues otros proyectos de acompañamiento a víctimas de heridas sexuales, a víctimas de la cultura de la muerte. Por otro lado, ¿qué frutos esperan obtener en este encuentro? Y para aquellas personas que quieran participar, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pues en este encuentro lo que queremos sobre todo es compartir en toda lo que se ha ido desarrollando en las distintas diócesis, afirmar y profundizarlo y también expandirnos, que hemos invitado a gente de otras partes de España para que nos conozcan esta forma de actuar, de defender la vida siempre desde la Iglesia, siempre desde el Evangelio y también desde este enfoque que nos han ido dando los papas de la misericordia. Entonces este encuentro tendrá lugar en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, próximamente, y cualquiera que se quiera apuntar y conocernos más puede hacerlo a través del formulario que viene en nuestra propia página web. Finalmente, María José, ¿cuál es tu opinión ante el planteamiento de la ley de eutanasia que se intenta aprobar en España? Bueno, lo peor que creo que tenemos en España es que no existe ni debate social ni debate parlamentario sobre la eutanasia, ¿no? Sí, en otros países que se han intentado leyes iguales, por lo menos ha habido un debate que nos puede dar lugar a expresarnos, a concienciar a la gente de cuán malo puede llegar a ser la eutanasia. Sin embargo, en España este plan ha sido una ley absolutamente ideológica, absolutamente impuesta, con unas estadísticas, bueno, pues como ya estamos acostumbrados que nos hacen, ¿no? Como nos hicieron con los abortos, ¿no? Inventando las estadísticas para que sea algo aceptado socialmente. María José Mancilla, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias. Y en otras noticias les informamos que en la Capilla Sixtina se vienen exhibiendo los tapices del pintor Rafael tras 500 años de su muerte. Veamos. A 500 años de la muerte del renombrado pintor del periodo del Alto Renacimiento, Rafael Sanzio, los museos vaticanos han devuelto los tapices que diseñó este artista a su lugar original, la Capilla Sixtina, donde serán exhibidos por una semana. Las 10 obras muestran escenas de las vidas de San Pedro y San Pablo en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, y fueron encargados por el Papa León X en 1515. Rafael hizo bocetos a tamaño real para su diseño, pero los tapices fueron completados por un influyente tejedor flamenco, Peter van Elst, en su estudio en Bruselas, y llegaron al Vaticano entre 1519 y 1521. Sin embargo, el propio Rafael, quien murió en 1520, no vivió para verlos todos terminados. Quello che secondo me è importante è il messaggio. Lo importante para mí es el hermoso mensaje evangélico que lleva a través de estos tapices, que son las historias de los apóstoles y, por lo tanto, las historias del mensaje de Pedro y Pablo a las personas que completan esta catequesis visual. Por lo tanto, el mensaje puede llegar al corazón de las personas a través del arte. Este es el aspecto más importante. Questo è l'aspetto più importante. Según se dio a conocer, las obras se exhibirán en la Capilla Sixtina hasta el 23 de febrero. Luego, regresarán a la Sala Rafael en el área de la Pinacoteca de los Museos Vaticanos, donde han estado colgadas desde 1932. Esta exhibición es una de las varias que tendrán lugar en Roma en 2020 por el aniversario número 500 de la muerte de Rafael.
Qué suerte para las personas que estarán justamente en esta exhibición tan maravillosa que ha creado Rafael hace tantos años y que siguen estando muy vigentes y que nos siguen acercando también a lo divino a través de estas creaciones humanas. El ser humano es capaz de Dios y en el arte justamente se manifiesta de una manera particular esta apertura infinita en la belleza, en la grandeza, el genio del arte. También es muy interesante entender, por ejemplo, es algo que entendí cuando estuve en Italia, nos comentaron que Italia es el país con más obras maestras por territorio de arquitectura, pintura, escultura. O sea, un país lleno de una belleza que principalmente habla de Dios. ¿Y eso de qué habla? De la promoción de la iglesia al talento humano, de manera que llegamos a las más altas expresiones de este genio artístico de la humanidad en ese territorio, tan fuertemente influenciado justamente por la presencia y el trabajo de la iglesia y los papas. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.